Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo que hablan de ti, qué imagen pueden tener otras personas. Vamos a cotillear un poquito, que la verdad que me lo paso súper bien con estos interactivos. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, comenta qué te ha parecido. Y esto no deja de ser un tarot interactivo, que habrá cosas que te puedan resonar, otras que no. Siempre lo intento adaptar para todo público. Y lo que no, déjalo ir para otra persona. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora, relájate con este cuenco tibetano para aumentar tus buenas vibras. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón que pone love, que sale en corazoncitos, o este corazón de color rojo. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Qué imagen tienen de ti? Yo lo que estoy canalizando, que no eres una persona que a lo mejor le gusta hablar de sus problemas hacia los demás. Sí que es verdad que a lo mejor antes eras una persona que a lo mejor podías hablar más, podías expresar más tus emociones, tus problemas, en qué situación podías estar tanto positivamente como negativamente, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor al contar ciertas cosas de tu vida con personas no indicadas, le han dado como la vuelta, te han podido atacar en algún tema concreto que te han podido hacer daño, o le han dado como la vuelta, pero más negativamente que positivamente, ¿no? Y eso ha hecho que te hayas vuelto una persona más cerrada. Sí que es verdad que tienes la imagen de ti, que eres una persona más solitaria, muy introvertida, que no se relaciona, pero tú eres una persona que se relaciona con personas, pero con personas adecuadas. Eres una persona muy sabia, muy, sobre todo, con mucha vitalidad, con mucha fortaleza. Sobre todo eres una persona que has leído muchos libros, que sobre todo de temas de espiritualidad, de psicología, de salud, de metafísica. Y eres una persona súper sabia, que hay mucha gente que le encanta escucharte. Y como que a veces tienes que cortar como las conversaciones porque es que mayormente lo que estoy canalizando, opción número 1, que hay personas que le encanta estar contigo por tu sabiduría. Lo que pasa es que tú misma te saboteas porque tú misma no te lo crees, como que tienes muchas inseguridades, ¿no? Que mucha gente te dice, es que eres súper sabia, eres súper lista, ¿no? Y siempre contestas, anda, anda. Y te lo tienes que creer más, opción número 1. Aparte eres una persona que se ilusiona,
que sobre todo a las personas lo que le encanta es tu sonrisa, tu manera de hablar. Eres una persona súper educada que sabe decir cuando tienes que comunicar algo negativamente, ¿no? Que a lo mejor siempre lo dices de una manera súper adecuada, sin hacer daño. Y eso dice mucho de ti, opción número 1. Aparte hay muchas personas que le encanta también estar contigo porque eres muy bromistas, pero no bromas vulgares, sino bromas que sabes sacar en los momentos malos una gran sonrisa. Y eso mucha gente lo agradece, sobre todo a veces en el entorno laboral, la amistad, ¿no? Sobre todo también opción número 1, ¿no? Que sobre todo cuando estás en momento de crisis, que ya has aprendido, que sobre todo tomarte según qué situaciones con la vida con más filosofía, opción número 1, ¿no? Que en menos de entrar en modo crisis, me cago en todo en lo que... Vamos. Que dices, bueno, tengo esta situación, que empiezas a hacer bromas un poco graciosas y para un poco que la situación no sea tan seria. Y eso es una manera de tomarte a tu manera, ¿no? La vida con más filosofía, ¿no? Reírte todo. Que al menos la situación te ahogue, tú la machaques. No sé si me explico. Sobre todo eres una persona, ¿no? Que cuando se entrega mucho por amor. Eres súper sincera, leal. Vas con todo. Tanto positivamente como negativamente. Aparte eres una persona que tiene su propio criterio, ¿no? Que te aburre ya las personas que critican, que están todo el día porque fulanito, fulanita, y dices, para 2 telediarios que vamos hasta aquí, vamos a tener otra conversación. Aparte eres una persona sincera, que cuando no lo ves algo seguro, no. Ya no... Sí que es verdad que a lo mejor antes, y a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que a veces hemos hecho cosas o decir cosas que a lo mejor no hemos estado de acuerdo, ¿no? Para agradar a los demás. Pero ya no eres de esa forma. Aparte, eres una persona que cree mucho en el universo. Trabajas con grandes maestros. Maestro Dios, Maestro Jesús, Buda. Aparte, eres una persona que siempre tu vibración es muy alta. Y eso a veces sí que es verdad que puedas atraer personas con baja vibración, ¿no? Que te intentan como sabotear, pero no pueden contigo, todo lo contrario. Incluso te han intentado como apagar tu manera, tu luz, tu manera de ser y dices, no, no, no. Actualmente no. Eres una persona que también, ¿no? Que sí que es verdad que miran más por ti sin pisotear a nadie. Que cuando conoces también a alguien, le das como un 30% de confianza, ¿no? Y ya se irá viendo. Sí que es verdad que antes dabas un 100% de confianza y eso te ha llevado también a ciertos problemas porque antes eras una persona que iba con todo, con ciertas personas, que dabas mucha confianza y eso a veces te ha podido perjudicar. O gente también, sobre todo como que te han vendido, ¿no? Y dices, persona que deba de estar en mi vida lo estará, pero fluyendo, sin forzar nada. Sí que es verdad que has estado desde una época años atrás, ¿no? Con gente un poco, situaciones un poco chungas, ¿no? Y eso te ha hecho ser la persona que eres, ¿no? Porque muchas personas te dicen, ay, es que eres una persona auténtica, con mucha fortaleza, dices, pues no lo he tenido fácil en la vida, pues para nada, ¿no? Pero sí que es verdad que gracias a eso hoy en día tienes mucha filosofía, mucha luz.
Eres una persona que transmite buen rollo, mucha energía. ¡Qué bonito! Sí que es verdad que a veces te gusta estar conectada, conectado contigo misma, contigo mismo, ¿no? A veces cuando te ves como desbordada, desbordado, te gusta tener en tu hogar como un sitio que para ti es como mágico, es como tu sitio mágico, como que necesitas renovar tus energías, donde meditas, donde a lo mejor escribes, escuchas a lo mejor tu música o incluso puedes tener a lo mejor alguna figura de alguna virgen, de Jesús, en lo que tú creas, ¿vale? Ya sabemos que esto es un interactivo, que es genérico, opción número 1. Quédate con los mensajes que más te resuenen, ¿no? Y a lo mejor como que le hablas, a lo mejor tienes alguna figurita de algún arcángel. Sobre todo veo aquí que conectáis mucho con el arcángel San Miguel o alguna figurita de algún ángel. Y como que le habláis, os sentís como más, cuando os habláis, ¿no? Como más desahogados, mejor. Como que es vuestra manera a veces de renovar esas energías. Sí que es verdad que eres una persona que, como he dicho antes, ¿no? Que no le cuentas muchas cosas de tu vida, según qué, pero que cuando cuentas, lo cuentas como con personas muy cercanas, que tú confías. Si no hay confianza, no, según qué temas no tocas. Y no pasa nada, o sea, y a mí también me pasa, ¿eh? Que yo según qué cosas puedo contar y a otras personas no. A lo mejor, no por nada, pero es que también me ha pasado lo mismo, que a veces según qué situaciones he podido contar, ¿no? Y a lo mejor luego me la han podido jugar. Es que te entiendo perfectamente, opción número 1. Aparte eres una persona que ama la naturaleza, tu destino o a lo mejor, si no vives en un entorno que estás conectado cerca de la naturaleza o en un futuro te veo yendo, también opción número 1, viviendo en un entorno súper tranquilo, en contacto con la naturaleza, porque es tu manera o tu filosofía de vivir, opción número 1. Aparte te veo en un futuro también viviendo en un sitio con mucho sol. Qué bonito. Sí que es verdad que eres una persona y a todo el mundo nos pasa, ¿no? También. Que cuando tienes a lo mejor alguna situación, que tienes que tomar una situación importante, sí que es verdad que no te sientas mal porque somos humanos, venimos aquí a aprender. Recuerda que esto es un viaje, que le das vueltas a las cosas, ¿no? Y es normal, pero sí que es verdad que tu teoría es, bueno, mañana será otro día, lo voy a consultar con la almohada y cuando te levantes ya tomas esa decisión y para adelante. Que luego tienes que ir a mejor fluyendo, pues vas fluyendo. Pero que eres una persona que si tienes que tomar una decisión que vas a por todas. Sí que es verdad que estás en un momento que según qué personas te irritan, te envían como mala onda. Yo de ti, opción número 1, me pasaría salvia, palo santo, para limpiarte y para quitarte esas malas energías. Opción número 1. Y sobre todo, cuando te levantes, abre la habitación, la ventana de tu habitación, opción número 1, para que entren buenas energías. Y si actualmente hay alguna persona que te irrita, que entras en cólera, que es una persona mal educada, pero a lo mejor por la situación, que estás a lo mejor conviviendo con esa persona, o entorno laboral, o si estás estudiando en lo que sea, opción número 1, y no puedes mandarle, como digo yo siempre, a la gran M, ¿ya me entiendes? Intenta mejor frenarle los pies o contestarle de manera educada, opción número 1.
¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor esa persona te irrita, te entra en cólera, te baja las malas energías. Y a lo mejor es hora, opción número 1, que le tengas que parar los pies. Y se lo vas a parar, ¿eh? Incluso una vez yo estoy canalizando opción número 1, que le pares los pies, incluso esa persona no es que vayas a ser los mejores amigos, los best friends, pero sí que es verdad que te veo que te va a tratar mejor esa persona. Pero sí que es verdad que le tienes que echar como más cara, ¿sabes? De decir, oye, mira, perdona, ¿te importa no decir según qué comentarios? O cuando te dirijas a mí, ¿te puedes dirigir mejor educadamente? Gracias, porque si yo me dirijo a ti educadamente, también quiero la misma relación. Y sí que es verdad que eres una persona tan prudente, opción número 1, que no te dejes tampoco sabotear por ciertas personas, que te dirijas con educación y esa persona cambiará. ¿Lo ves? Eres una persona que irradia mucha luz, mucha energía positiva, ¿eh? Opción número 1. Incluso eres una persona que te ven personas muy sexys, que les encanta incluso a muchas personas tus ojos, tu cabello. Aparte eres una persona que se cuida mucho el cabello, que lo tienes siempre como brillante, liso, que llamas mucho la atención. Incluso si tienes un rizo, lo tienes súper chulo. O sea, que sabes peinarte, lucirlo. Aparte, eres una persona también que le encanta a muchas personas tus piernas. O sea, que para nada tengas complejo porque tienes unas piernas súper preciosas, opción número 1. Aparte, lo que más les encanta y llamas a la atención a las personas es tu manera de ser, tu manera de decir siempre las palabras adecuadas, pero es que no lo haces por quedar bien, sino que te sale todo de forma natural. Es que eres una persona muy natural y eso hoy en día no se ve mucho, opción número 1. Y eso es lo que te hace muy auténtica y muy auténtico, opción número 1. Qué bonito. Eres una persona súper cariñosa, pero con las personas adecuadas. No es que seas selectiva para nada o selectivo. Pero sí que es verdad que hay personas que te lo han intentado jugar, sabotear, ¿no? Y como que no te fías. Y haces bien, opción número 1. Yo siempre digo que la confianza se gana o sale todo solo. Forzado no va contigo, no es tu filosofía. Aparte eres una persona que siempre has intentado como encajar en este mundo, ¿no? Pero ya llega un momento que tu concepto es porque yo siempre tengo que gastar mis energías, intentar encajar con personas que a lo mejor incluso me han menospreciado y ya no, tu filosofía es yo soy como soy, quien me quiera bien y quien no, pues oye, no puedo caerle bien a todo el mundo. Aparte también opción número 1, llamas mucho la atención porque sabes vestir, sabes lucir, vamos, todo con glamour, opción número 1. Incluso eres una persona que se maquilla bastante con cosas básicas o a lo mejor te pones una camiseta muy básica, pero es que sabes lucir y siempre llamas la atención, ¿eh? Opción número 1. Eres una persona viajera, muy aventurera, que te encanta siempre tener cosas que contar. Sí que es verdad, opción número 1, que te encanta mejor viajar. Y si no no lo has hecho, viajarás con personas adecuadas a sitios que nunca habías pensado tú que iba a estar. Sí que es verdad que a veces eres una persona insegura y eso a veces te puede sabotear. Y a lo mejor lo que estoy analizando que debes de trabajar más, un poquito más en esas inseguridades. Pero que vamos, que no te sientas mal ni nada, porque yo también tengo mis inseguridades y oye, y ahí estamos, a pico y pala, trabajando en eso.
Es que recuerda que esto es un viaje. Venimos aquí a aprender. Por eso me sale la carta viajando. Lo ves, tu filosofía es fluir. Y estás en un periodo de tu vida que estás fluyendo hacia la vida. Y aparte, número 5, o sea, te vienen cosas muy positivas a tu vida próximamente, ¿eh? Opción número 1. Aparte, eres una persona muy creativa, que siempre tienes buenas ideas, aportas mucho, eres una persona que la gente te escuche, incluso tus consejos. Qué bonito, opción número 1. Y sobre todo, opción número 1, que si estás soltero o soltera, la próxima pareja que vayas a conocer es que le vas a enamorar desde minuto 0, pero ¿sabes por qué? Por tu autenticidad. Y lo que más enamoras es tu autenticidad, porque eres una persona auténtica. Y eso hoy en día estamos en peligro de extinción. Opción número 1. Así que me encanta cómo eres, sigue tu manera de ser, no te dejes manipular ni por nada ni por nadie y fluye como eres. Gracias por verme, por suscribirte, opción número 1. Me ha encantado hacer esto interactivo, ya haré más. Y bueno, vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Cómo te ven las personas? Gracias por verme, por suscribirte. De verdad, gracias. Y bueno, vayamos a ver. Yo lo que estoy canalizando, que a veces tienen la imagen de ti, que eres una persona muy extrovertida, como que a la misma vez tienen el concepto que eres una persona como muy misteriosa, sobre todo eres una persona muy melancólica, que a veces las personas como que no te pillan. Y eso te hace como ser una persona bastante enigmática, misteriosa para las personas. Pero sí que es verdad que a veces, no es que conectes de las personas, pero lo que pasa es que a veces sí que es verdad que cuando hablas con según qué temas, con según qué personas, te pueden llegar a aburrir porque tú eres una persona que te encanta siempre tener temas que puedas aprender, profundizar, ¿no? No siempre como los mismos temas. O eres una persona tan creativa, opción número 2, que siempre te vienen esas ideas o a lo mejor, mira, pues luego voy a hacer esto, ¿no? Y no es por nada, o sea, no tiene nada malo porque es que a mí me pasa, opción número 2. O a lo mejor en ese momento no puedo apuntar esa idea, digo, hostia, pues mira, puedo hacer esto o tal para esta situación o para algún interactivo, siempre tengo 1000 ideas. Incluso te han podido decir de pequeña o de pequeño que has podido tener TDA, déficit de atención, para nada. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Opción número 2, que nunca te has adaptado al sistema educativo, que dices, es que ¿para qué voy a estudiar yo aquí como loros? ¿No? Y si yo quiero mejor
otro sistema educativo, ¿no? El poder opinar de algún tema o cuando aprendo cosas que luego en mi día a día me aporten para algo, ¿no? O si yo quiero emprender, pues lo que yo he aprendido que me valga para algo, ¿no? No para perder el tiempo. Aparte te encanta temas de espiritualidad, de metafísica, temas de sanidad, el poder ayudar a las personas. Incluso veo mucha gente que aquí trabaja algo relacionado con temas de espiritualidad, de sanidad, de psicología, de ayudar a las personas o en una residencia. Eres una persona muy cariñosa, muy entregada. Sí que es verdad que a veces te sientes como que la gente no te pueda tomar en serio o que te toman el pelo porque eres una persona muy a mejor que te encanta saber estar, ¿no? O a lo mejor no voy a decir esto a ver si puedo dañar a la persona o tal, ¿no? Y a lo mejor tienes que comunicar más las cosas, opción número 2, es lo que estoy canalizando. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí que es verdad, opción número 2, que eres una persona muy entregada, sabes dar consejos adecuados. Eres una persona que te encanta estar con personas, pero a la misma vez también te gusta estar en solitario. Tener tiempo para ti misma o para ti mismo. Sí que es verdad que a lo mejor antiguamente yo te podía haber visto como a lo mejor estás siempre con más personas o siempre tenías como voy a quedar con esta persona, tal, pero sí que es verdad que a lo mejor hay personas que han ido desapareciendo de tu vida, no por nada, porque luego cada uno pues va haciendo su vida o no sé, tienen hijos o en lo laboral, ¿no? Que tenemos a lo mejor como menos tiempo, ¿no? Opción número 2, ¿no? Pero eres una persona que sí que es verdad que te has vuelto como más selectiva, que tu tiempo y tu dinero lo inviertes pero con personas adecuadas. Sí que es verdad que te encanta tomar tu té o tu café, es como tu ceremonia, ¿no? Opción número 2, es como tu rato para ti. Aparte eres una persona que dices muchas afirmaciones y siempre lo acompañas con un café o con un té, ¿no? Y es como tu momento sagrado, opción número 2. Eres una persona también, ¿no? Que te encanta tomar tus descansos para ti. Eres una persona que da mucha ternura. Eres una persona súper cariñosa, súper inteligente. Siempre es verdad que te gusta cuidar de los tuyos y de los demás. Y sí que es verdad que también te empiezas a cuidar ahora a ti misma o a ti mismo más. No eres una persona que crea polémica, ¿no? Y a lo mejor yo sí que es verdad que también vienes a lo mejor de algún ambiente un poco tóxico o de una relación de amor familiar o de una amistad, opción número 2, bastante tóxica. Y sí que es verdad que te estás como recomponiendo y sí que es verdad que vas a mirar más por ti. Te estás empezando más a cuidar tu mente, tu cuerpo, estás comiendo mejor, más sano, incluso te notas con más vitalidad. Y tu filosofía sobre todo es vive y deja vivir. ¿Lo ves? Que entiendes que tu tiempo es sagrado, opción número 2.
Sí que es verdad que yo te veo en un periodo ya de tu vida, ¿no? Que a lo mejor quieres emprender o necesitas un gran cambio en tu vida. Eres una persona que actualmente tienes también como tu filosofía, ¿no? Que cuando algo se termina, pues ha terminado. Te encanta siempre emprender cosas nuevas. Eres una persona muy curiosa. Siempre como que preguntas por todo, sobre todo a lo mejor te han podido decir, es que eres muy curiosa, siempre preguntas por todo. Te encanta leer, es como una rata de biblioteca. Eres una persona empática, odias las injusticias. Que cuando a lo mejor quieren pisotear a alguien, incluso no te dejas como manipular de vamos a pisotear a esa persona para nada. Lo ves dejar atrás ya lo que no te corresponde. Sí que es verdad que estás en un periodo de tu vida o estarás próximamente, opción número 2, sobre todo grandes cambios. Y necesitas, aparte que tu mente y tu cuerpo te pide grandes cambios en tu vida. Sí que es verdad que más adelante te veo que vas a conocer tu familia álmica, personas que piensen o vibren como tú. Y aunque ahora no tengas muchas amistades o te has quedado sin amigos o amigas, no te importa opción número 2 porque pasas más tiempo, tienes citas contigo misma o contigo mismo y dices, las personas que vendrán ya vendrán. Sí que es verdad que eres una persona a veces con fortaleza, con mucha fortaleza también. Tienes mucho carácter a veces que cuando te cabreas, te cabreas. Pero sabes decir las cosas, incluso también tu filosofía, opción número 2, que cuando tienes algún problema con alguien, sí que es verdad decir, ya hablaremos en otro momento porque a lo mejor te puedo decir cosas que no quiero decirte o a lo mejor necesitas tiempo un poco para asimilar la situación, pero eres una persona que se puede hablar y la verdad que bravo porque eso es un gran mérito. Que no, tampoco dañas a la persona, ¿no? Que tienes mucho control mental y también, ¿no te ha costado tenerlo? Sí, muchos años, mucho esfuerzo y mucha práctica, opción número 2. Pero sí que es verdad que, y eso, jolín, dice mucho, es un gran potencial tuyo, ¿eh? Que tienes mucho control mental. Y eso nadie, cualquiera lo tiene, ¿eh? Opción número 2. Y eso dice mucho de ti. Sobre todo también eres una persona que se puede hablar, opinar, que aunque estés con personas que opinen diferentes puntos de vista de diferentes temas, opción número 2, pero que respetas. Y aparte siempre te gusta escuchar diferentes opiniones y aprendes mucho, de las personas, opción número 2. Eres líder de tu propia vida. Incluso yo te veo más adelante emprender tu propio negocio, opción número 2. Liderar sobre todo tu trabajo. Aparte eres una persona súper creativa. Y con mucha fortaleza, también que te ha costado tener, opción número 2. O te han hecho sentir a veces que no valías nada, para nada. Eran el reflejo de esas personas, no el tuyo. Incluso estás creando una nueva versión tuya. Y eso le encanta a la gente porque
No te dejas manipular por nada, ni por la sociedad, ni el que dirán. Eres una persona auténtica, opción número 2. Eres una persona muy entregada, que cuando se entrega de todo corazón. Eres sobre todo una persona muy sabia. Sí que es verdad que a veces han podido tener de ti la imagen de que has podido estar como perdidilla o perdidillo en la vida, para nada. Eres una persona que sobre todo, que tú ya sabes cómo eres, no tienes que demostrar ni nada ni nadie. Aparte eres una persona que cuando te cuentan algo privado, no lo cuentas, no lo criticas, no condicionas a nadie, incluso te piden muchos consejos que a veces dices, dejadme un poquito. Yo sé que doy buenos consejos, pero dejadme. Pero no, eres una persona sobre todo que se entrega mucho a las personas y eres una persona súper querida. Aparte tienes unos ojazos súper bonitos, opción número 2. Que eres una persona muy llamativa. Y no te lo crees, ¿eh? Y eres una persona muy guapa por dentro y por fuera. Aparte eres una persona de acción. O sea, sí que es verdad que a lo mejor hay ratos o momentos o días que te apetece como estar en casa en tus cosas, pero como que en otro momento te gusta como fluir, tener aventuras. Eres una persona que cuando, sobre todo tu filosofía es que cuando algo muere o personas que ya no están, que no pasa nada, te encanta siempre renacer. Eres como un ave fénix, ¿no? Que siempre renaces de tus propias cenizas. Bravo, bravo y bravo. No eres una persona que... Sobre todo que cuando ves injusticias, das la cara. No te dejas manipular ni por nada ni por nadie. Incluso que cuando tienes que cortar con algo o decir algo a alguien, lo dices. Y si no sabes cómo hacerlo, te veo haciéndolo ya, opción número 2. Aparte eres una persona que transmite mucha paz, eres una persona muy tranquila. Es decir, que sacas el trabajo, pero a tu manera. ¿Lo ves? Adoras el cambio, eres una persona muy transformadora. Opción número 2, y siento de que vienes a mejor también de un pasado un poco como la opción número 1, ¿no? Muy chunguito. Y eso te ha hecho ser la persona que eres, auténtica, transformadora. ¡Qué bonito! ¿Lo ves? Eres una persona mágica. Te encantan las cosas sencillas, las personas súper sencillas. Y te veo a partir de ahora confiar más en ti mismo o en ti misma. Qué bonito, opción número 2. Me ha encantado hacer esta lectura. Ya iré haciendo más. Gracias por verme, por suscribirte, opción número 2. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.